Hola a todos, buenos días familia. Aquí estamos un día más, una semana más para seguir compartiendo el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Y en esta ocasión nos vamos a ir al Evangelio de Jesús, según Marcos, narrado por el evangelista Marcos, capítulo 14. Y vamos a ir en esta ocasión hasta el versículo 32, que dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y enseñó a entristecerse, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Yo creo que todos conocemos bien este acontecimiento que ocurre momentos antes, instantes antes de que Jesús fuera arrestado, para que justo después de aquí él fuera crucificado. Y esto sucede en un lugar que se llama Getsemaní, que era un huerto, como una especie de jardín, un lugar específico donde Jesús solía ir a orar bastante. Él no fue esta noche al Getsemaní, no fue esa noche por casualidad o porque, yo qué sé, porque le quedaba de paso, no, sino que ese era su lugar frecuente de oración. En estos versículos que hemos leído en esta mañana y también los siguientes, resalta sobre todas las cosas que la palabra orar o velar sale un total de 7 veces. Y esto tiene una razón de ser, y es que Jesús se refugió en la oración en sus momentos más difíciles, en sus momentos más complicados. Él en el mayor momento de angustia oró. Él no se desesperó, él no actuó, él no tomó decisiones, sino que en el momento más difícil simplemente oró y confió en Dios. Justo después de esto encontramos que Judas va con una gran multitud, con un gran número de soldados, dice la Biblia, de alguaciles, de los sacerdotes, de los fariseos, para que le dieran arresto a Jesús. Y oye, y a mí me llama la atención cómo Judas supo movilizar a tanta gente, porque te garantizo que no es fácil guiar a toda una multitud como lo hizo Judas, y menos si van furiosos, dispuestos a detener a alguien. Pero Judas tenía claro dónde ir. Él sabía dónde encontrar al maestro, en su lugar de oración. No encontramos a Judas yendo primero a un lugar y después a otro hasta que por fin lo encontró de casualidad en el Getsemaní. No. La Biblia enseña que fue directo donde sabía que le encontraría. Decenas de veces Jesús había ido con sus discípulos y estoy convencido de que con el mismo Judas, lógicamente, a ese lugar a orar. Así lo dice Juan 18:2, que dice: y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con todos sus discípulos, dice el pasaje. Y aquí me surge una pregunta. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos complicados, ¿dónde se te puede encontrar a ti? Y lo más importante, ¿cómo? ¿Haciendo el qué? Jesús fue a su lugar de oración porque él era un hombre de oración. Hay decenas de textos que así nos lo enseñan, que Jesús oraba y oraba. Él pasaba horas enteras, noches enteras, buscando la dirección del Padre en este lugar, en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Por ejemplo, Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O Lucas 6:12, que también dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y hoy quiero sacar una enseñanza muy importante, pero sobre todo muy práctica de este pasaje. El Getsemaní es un huerto que se encuentra dentro del Monte de los Olivos, que está situado frente a donde estaba antiguamente construido el Templo de Jerusalén. Claro, es decirte a ti que Jesús iba al Monte de los Olivos a orar muy a menudo, quizá no te dice nada, pero yo que he tenido la oportunidad de estar ahí, sé que, bueno, no es una montaña muy alta quizá, pero para subirla es agotadora, porque es muy empinada, tiene mucho desnivel. De hecho, recuerdo que cuando mi mujer y yo subimos, dos de las personas con las que fuimos, tuvieron que al final se tuvieron que parar y vomitar del sobreesfuerzo que realizaron subiendo el Monte de los Olivos. Es decir, que Jesús se esforzaba mucho en la oración. Él se sacrificaba por orar, pagaba el precio. Porque yo digo, oye, ¿qué necesidad tenía Jesús de ir al Monte de los Olivos? Quizá teniendo su casa o cualquier otro lugar más cercano para ir a orar. Bueno, es que Jesús sabía que no hay beneficio sin sacrificio.
Y esto es algo que todo creyente tenemos que tener claro. No hay beneficio sin sacrificio. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no se esfuerzan en pasar tiempo en su lugar de oración. No habitan, como bien dice el Salmo 91, bajo la sombra de Dios. Jesús dijo, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y muchos quieren las recompensas públicas sin haber estado previamente en el secreto con Dios. Yo te animo en este día, que aparte que es lunes, que podemos comenzar la semana de la mejor manera, a que puedas orar 5 minutos. Fíjate, no te pido 10, no te pido 15, no te pido media hora, te pido 5. Desconéctate de las redes sociales, del WhatsApp, de toda distracción y vete a ese lugar donde tú sueles orar y ora en el secreto. Haz como Jesús hizo, orar. De hecho, fíjate, cuando el Señor nos enseña a orar, dice, y tú cuando ores, entra en lo secreto, entra en tu aposento. El Señor ya da por hecho de que tú oras. Y tú cuando ores, Él no dice cosas como, por ejemplo, bueno, tú cuando te acuerdes y vayas a orar. No, ya Jesús da por hecho. Dice, y tú cuando ores, vete a tu lugar secreto, vete a ese aposento, cierra la puerta. Eso significa desconéctate, aíslate, apaga tu móvil, desconcéntrate ahora mismo del Facebook, de las redes sociales, del Instagram, del WhatsApp. Cierra la puerta y quédate a solas con el Padre. Y tu Padre que eso lo está viendo, tu Padre que está contigo en el secreto, entonces te va a recompensar en público. Recuerda, no hay beneficio sin sacrificio. Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Señor, gracias te damos por un día más de vida. Gracias por una semana más de vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos bendigas en este día, en esta semana. Guárdanos, Señor. Bendice nuestro hogar, nuestra familia. Todo lo que somos, Señor. Todo lo que tenemos. En tu mano lo ponemos una vez más, Señor. Seguimos orando y clamando por esta desgracia, Señor, que está sucediendo en Ucrania, Dios mío. Oramos, Señor. Clamamos, gemimos, Señor, para que pongas tu mano y detengas esta barbarie, Señor. Detengas esta crueldad que está sucediendo, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Dios mío. Te bendecimos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos Dios mediante mañana en el siguiente devocional.